El tema, hermanos, el costo de seguir, de ser un discípulo de Jesús. Lucas 9, 57 al 62. Vamos a leer eso. Diga un amén cuando llegue ahí para saber que ya llegó. Mientras estudiaba estos hermanos, Lucas 9, 57, 9 versículo 57, y vamos a estar cubriendo hasta el versículo 62. ¿Ya están ahí? Y mientras estudiaba estos hermanos, meditaba muchas cosas, se me venían a mi mente y oraba sobre ellas, y en realidad el Señor me habló a mi corazón en estos pasajes, y lo que voy a compartir, pues el Señor me lo puso en mi corazón para compartirlo con ustedes, y ojalá, hermanos, que su palabra, como dije, transforme nuestras vidas y la dejemos que nos transforme. Y dice, vamos a leer Lucas 9, 57, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué le dijo Jesús? Ninguno que poniere su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Si recuerdan, hermanos, la última vez que estuvimos estudiando lo del discipulado, vimos 3 pasos que tienen que ocurrir en la vida de una persona que quiere ser un discípulo del Señor. Tiene que llegar a ese punto donde es curioso, ¿no? Cuando escuchamos las cosas de Dios, nos da curiosidad. Escuchamos a alguien hablar de Jesús, hemos escuchado a través de ciertos lugares o alguien decir algo de Jesús y nos llama la atención y somos curiosos. Luego ahí vimos que no puedes quedarte en la curiosidad de nomás estar ahí viendo las cosas, sino que tiene que llegar el momento donde llegas a estar convencido. ¿Se acuerda? Convencido. Y no te puedes quedar ahí tampoco. Convencido convencido habla de que entiendes, conoces, como estos hombres, estas personas que leemos en las Escrituras, ellos estaban convencidos. Ellos creían y miraban los milagros y sabían que este era el Mesías, porque esto es lo que hablaban las Escrituras en el Viejo Testamento, pero ahí no se tenían que quedar. Estar convencidos. Está bien que conozcas, pero de nada te sirve si no haces nada con ese conocimiento. Tienes que ir de convencido a ser comprometido. Y ahí acabamos, ¿se acuerdan? Te tienes que comprometer. Es lo que hicieron los discípulos cuando vieron los milagros. Y en Canaán, cuando convirtió el agua en vino, dice que creyeron en él. Pero luego de allí se fueron a ser convencidos. Y luego de ahí se comprometieron cuando Jesús les dijo: ¿quién dice la gente que soy? Dijo Pedro: tú eres el Dios, el Hijo de Dios eterno. Allí ellos se comprometieron. Pero hermanos, hay una cosa más, una condición más que debes considerar. Y es el costo. El costo, hermanos. Entramos el nuevo año, hermanos, y ¿cuántos de nosotros hicimos resoluciones? La mayoría de la gente ya tiene sus resoluciones, ¿no? La mayoría es perder peso, ahorrar dinero y no gastar tanto y todo eso, ¿no? Pero dicen que la mayoría de la gente está bien por la primera semana y la segunda semana están en el gym, pero ya después pasa 2 semanas y ya no, ya se dejan la resolución y se dan por vencidos. ¿Sabe por qué? Porque no ponen en mente el costo de que bajar de peso, hermanos, te tienes que negar, te tienes que sacrificar de no comer ciertas cosas. Tienes que ir al gimnasio
tienes que hacer tantas cosas y te va a costar. Pero mucha gente no tiene eso en mente. Solo dice, pues voy a perder peso, pero no piensa en todo lo que va a tener que dejar. Y así es, hermano. Todo en la vida cuesta, ¿verdad? Hasta en Navidad, que estuvimos celebrando Navidad. Los regalos que le dieron, no le costó nada. ¿Cuánto pagó por sus regalos que le dieron? Nada, ¿verdad? Pero a alguien le costó, ¿no? Le costó dinero. Así es, hermano, con el cristianismo. En el cristianismo, la salvación es gratis, es por fe. No hay nada que nosotros podemos hacer para tenerla, sino es un regalo de Dios. Pero alguien tuvo que pagar por eso, hermanos. Y a alguien le costó. ¿Sabe a quién le costó? A Cristo Jesús le costó su vida. Le costó su vida por nosotros, hermanos. Él dio su vida por nosotros. ¿Y sabe qué, hermanos? Si quieres ser un discípulo de Dios, te va a costar. Y yo no lo digo. Lo dice la palabra de Dios. Y es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Porque muchas veces, hermanos, aquellos que desean seguir a Jesús, desean lo mejor de Dios, ¿no? Pero no quieren pagar el precio para obtenerlo. Y eso no está bien. Muchas veces solo le queremos dar lo menos que podamos a aquel, hermanos, aquel que dio todo por nosotros. Él dio todo, hasta su vida, hasta la muerte. Le pregunto algo, hermanos. ¿Cuánto vamos a dar nosotros en este año de nuestras vidas? ¿Cuánto? Muchas veces solo le damos, ¿se acuerdan lo que nos sobra? Y estoy hablando, hermanos, de tiempo, talento, tesoro. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar al Señor este año? Nuestro talento. ¿Para qué lo vamos a usar o lo vamos a esconder? Los dones que Dios nos ha dado, nuestro tesoro, todo lo que tenemos. Porque queremos, ¿verdad, hermanos? Hermanos, queremos que nuestras familias sean salvas. ¿Quién no desea que sus familias sean salvas? Todos, ¿verdad? Pero le pregunto algo, hermanos. ¿Qué estamos haciendo para prepararnos para que Dios te use a ti y a mí a través de tu vida? Dios traiga a nuestros familiares a sus pies. ¿Estamos orando por ellos? ¿Estamos estudiando la palabra de Dios para cuando lleguen las preguntas y ellos quieran una respuesta? ¿Estamos siendo un buen ejemplo, hermanos? Sabe que muchas veces, como le digo, queremos lo mejor de Dios, pero no queremos sacrificar nada. Queremos una mejor familia, una mejor matrimonio. Pero ¿cuánto tiempo pasamos con nuestra esposa y hacemos lo que Dios nos dice que la amemos con todo? Como Dios amó a la iglesia. Queremos una mejor familia con nuestros hijos, relación con nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo pasamos con ellos entre semana, hermanos? Dándoles la palabra de Dios, para que ellos conozcan también la palabra de Dios, hermanos. Queremos mejor relaciones, hermanos. Todo esto va a ser a través de la palabra de Dios, estando tiempo con el Señor y creciendo. Porque muchas veces, hermanos, nuestro ejemplo, somos como ¿se acuerdan del siervo malo que fue perdonado muchísimo dinero? Pero ¿qué pasó cuando él tuvo que perdonar a su amo? No lo quiso perdonar. Él fue perdonado y él estaba contento. Oh, sí, gracias a Dios, tengo tu perdón. Como hablábamos en Navidad, ¿se acuerdan? Cantamos Emmanuel, Dios con nosotros, pasa al mundo. Pero cuando vemos a alguien que no nos cae bien, pero no para él. ¿Se acuerdan? No podemos ser así, hermanos. Así fue el hombre, el siervo malo, que se le perdonó tanto, pero cuando vino él, el punto de que él tenía que perdonar, agarró a la persona que le debía dinero y lo metió a la cárcel y hizo que pagara todo hasta que le diera todo su dinero de regreso. Ese es un mal ejemplo, hermanos. Mal ejemplo. Y muchas veces, en vez de que la gente vea a través de nuestro ejemplo, se acerque a Dios, se aleja más de Dios. Dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a ser como ellos? Si ellos son peor que yo. Por eso tenemos que ser un buen ejemplo y dejar que la palabra nos transforme y se revele a través de nuestras vidas. Así eran los fariseos. ¿Se acuerdan? Mateo 23:13. Márquelo y no vaya allí, nomás márquelo. Mateo 23:13. Dice, mas ay de vosotros. Una palabra fuerte que se usa en las escrituras. Escribas fariseos, mas ay vosotros escribas fariseos, hipócritas. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis
entrar a los que están entrando. Y hablando de tiempo, hermanos, pensar en nuestra mente, hermanos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios nosotros, personalmente hablando nosotros? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios entre semana para que nuestra relación crezca con Dios, hermanos? Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos sacrificar tiempo. Dios quiere que le demos lo mejor y no lo que nos sobra. ¿Se acuerdan que les dije la historia del granjero y su vaca y que sus 2 becerritos? No sé si se acuerdan. Se las cuento rápido otra vez, pero nomás para que se acuerden. ¿Se acuerdan que el granjero tenía una vaca que tuvo 2 becerritos? Y el granjero era un codo, era bien codo. Y para aquellos que no la escucharon, la vaca tuvo dos becerritos. Y el granjero dijo, estaba tan agradecido por las 2 becerritos, dijo, Señor, te voy a dar una. Estaba bien contento, hasta fue y le dijo a su esposa, y su esposa veía que era bien codo. Dijo, te voy a dar una, y ella se quedó sorprendida porque dijo, ay, ¿a poco sí? Porque es bien codo. Y dice que cuando llegaba el punto, cuando le preguntaban, ¿cuál le vas a dar? Él siempre decía, ay, no sé, todavía no sé. A ver, después te digo cuándo. Y dice que un día uno de los becerritos se enfermó. Y pasaron 3 días y un día entró él a su casa con el becerrito en sus brazos y le dijo, querida, tengo malas noticias, muy malas. Estaba bien triste él. Se murió el becerrito del Señor. Hermanos. Pero recuerda que le dije, así somos nosotros. En veces le damos a Dios la sobra, lo que ya no queremos. Y no debe ser así. No le debemos dar la sobra, le debemos de dar lo mejor. Lo mejor, hermanos. Mire, le voy a leer algo. Malaquías 1:6 hasta el 10. Vamos a ir. Si quiere ir para ahí, puede ir, hermanos. Si quiere marcarlo, allá lo lee en su casa para que mediten esto. El Señor Jehová reprende a los sacerdotes porque ellos estaban haciendo esto, hermanos. Estaban menospreciando y no estaban honrando al Señor. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decir, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermano, mi hijo, ¿cómo me honra? Mi hijo me honra con obedecerme, con respetarme, con hacer caso, ¿no? Me honra. Mi hijo, mis hijos que tengo aquí, me honran. Así es como me honran. Y nosotros honramos a Dios obedeciendo a Dios. Y dice el versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Dice, presentarlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, ellos sabían lo que Dios requería. Dios requería un animal no enfermo ni ciego. Quería un animal sin mancha y sin arrugas. Ni a un príncipe, hermanos, le ofreceríamos eso nosotros, ¿verdad? Pero mire, yo pensaba en esto, hermanos, y decía, mire cómo somos nosotros. Mire, muchos de nosotros no llegamos al trabajo tarde. Somos fieles al horario. Pero para la iglesia, hermanos, para la iglesia llegamos tarde. Amén. Y se los digo, hermanos, con todo mi corazón. Hermanos, a veces no valoramos, hermanos, lo que tenemos. El lugar que nos prestan aquí para servir. Nosotros pusimos el horario, pero porque estamos bajo autoridad de alguien más. Pero ellos están bajo la autoridad de Dios. Y nosotros estamos deshonrando cuando decidimos el servicio es a las 2 y llegamos tarde. Y yo sé que en veces pasa, hermanos, pasan cosas, pero cuando uno hace eso, una rutina, entonces yo meditaba, Señor, ¿en qué te estoy deshonrando? No nomás en eso, en diferentes cosas.
Porque cuando traemos el sacrificio, hermanos, está cojo, está ciego. Hermanos, decía el canto que cantábamos ahorita, decía, aquí tengo, dice, he limpiado mis manos, he limpiado mis pies para adorarte. Para adorar tu rostro buscaré. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos. En realidad debemos limpiar nuestras vidas con la palabra de Dios para adorar a Dios. Cuando venimos los domingos, hermanos, los jueves, preparados, Señor, con un corazón humilde y contrito delante de Dios, hermanos. Porque muchas veces no hacemos eso entre semana. Ni nos acordamos. Yo lo digo por experiencia, hermanos, que antes cuando yo empecé en el cristianismo, mi Biblia el domingo la traía y cuando salí de aquí la arrojaba en el closet. No la agarraba hasta el domingo que sigue. Hermanos, eso es deshonrar a Dios. Y se lo digo con todo mi corazón, hermano. No lo estoy regañando, nomás estoy diciendo lo que la palabra dice. Porque esto me dio el Señor, me habló. Ahora pues dice el versículo 9, orad por el favor de Dios para que tengan piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarles si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿cómo podemos agradarlo? Entonces, hermanos, si hemos deshonrado a Dios, hay que pedirle perdón, hermanos. Dios está con sus brazos abiertos para recibirnos y para perdonarnos. Y que nos enseñe cómo agradarlo. ¿Sabe cómo va a aprender a agradar a Dios? Y muchas veces hacemos las cosas por ignorancia, hermano. Dice la palabra de Dios, mi pueblo se pierde por entendimiento. Se perece. Dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Y sabe dónde está? ¿Cómo vamos a aprender a agradarle, hermanos? Aquí está. La que siempre le enseño, esta. La Biblia. Hay que darle lo mejor a Dios, hermanos. Dios debe ser Señor sobre todo, ¿verdad? Y mientras pensaba en esto, hermanos, yo pensaba en estos versículos. Vaya conmigo a Romanos 10, 8 hasta el 11. Es de lo que vamos a estar hablando un poquito en esta tarde. Quiero que tengan en su mente estos versículos mientras hablamos. ¿Ya están ahí? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor y creéis en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Hermanos, una cosa es que creamos. ¿Sabe que los demonios creen? Entonces quiere decir que no es suficiente, hermanos. Pero tienes que continuar leyendo. Dice, creer que Jesús es el Señor. ¿Es el Señor de nuestras vidas, hermano? Es lo que debe ser. Si lo confiesas, tiene que ser Señor de tu vida. ¿Está la palabra de Dios transformándote cada día a su imagen? Y aquí vemos, hermanos, aquí vamos a ver a hombres haciendo una confesión. En Lucas 9, regrese a Lucas 9 si quiere. Pero Jesús nos dice que cuando dices ser un discípulo, cuando tú dices que quieres ser un discípulo, hermano, Jesús te dice que hasta te puede costar en tus amistades y en tu familia. ¿Sí sabía eso, hermano? La palabra es lo que enseña. Y aquí en Lucas 9, 57 al 62 tenemos a 3 personas que quieren ser discípulos de Jesús. 2 de ellos dicen, te seguiremos. A uno Jesús le dice, sígueme. Y la palabra clave aquí, hermanos, es seguir. Este es el tema, seguir. El precio de seguir a Cristo. ¿Qué es lo que detiene o estorba a muchos de seguir a Jesús?
seguir. Esta palabra es una palabra muy conocida en los evangelios, hermanos. Jesús lo usó cuando llamó a Mateo, cuando llamó al joven rico y no quiso, a los 12 y a otros. Pero ¿qué quiere seguir? Implica, hermanos, continuar sin parar. Continuar sin parar. Implica más que un momento. En otras palabras, de aquí en adelante le está diciendo, síganme. De aquí en adelante. Porque típicamente no es el modo que usamos hoy para llamar a alguien a ser un discípulo, hermanos. Muchos piensan que hacerte un cristiano es un momento y no una vida completa. Y es lo que es, hermanos, es una vida completa. Muchos piensan que aceptar a Cristo es una experiencia emocional, que sí hay emoción, pero no estamos basados en la emoción, estamos basados en la palabra de Dios, en la fe, en la palabra de Dios. Muchos piensan que escuchar una prédica o un testimonio, una historia impactante o música o cualquier cosa de estas que te provoca un momento emocional donde haces una oración y una decisión, así es el evangelio moderno, hermanos. Y no estoy diciendo que es malo que hagas una confesión y que confieses a Dios como tu Salvador. Ahí te voy a estar hablando un poquito de eso. ¿Será que para hacerte cristiano solo tienes que tener un momento, una experiencia o repetir una oración? Es interesante, hermanos, que Jesús nunca hizo esto, hermano. Nunca hizo esto. Jesús nunca hizo esto. Pero vamos a ver aquí. Querer traer a alguien, provocarlo a un momento emocional, usando un método de crisis para que hicieran una decisión. Él nunca hizo esto, ni los discípulos, hermanos. Pero típicamente el llamado a Cristo a ser salvos, así es visto, un evento o un momento emocional. Muchos solo reflejan en ese momento, pero ¿qué de hoy, hermanos? Mire, hermanos, les voy a contar algo. Y no lo digo para vanagloriarme ni nada de eso, nomás lo estoy usando como ejemplo. En mis tiempos de juventud, que fue hace mucho tiempo, hace como unos 10 años, yo creo. Y, hermano, cuando yo estaba joven en la iglesia, yo llevo desde el año como del 85 en la iglesia. Yo estuve con los jóvenes, iba a iglesias grandes de jóvenes, muchos jóvenes, que hicimos decisión para Jesús. Confesamos a Dios como nuestro Salvador. Hicimos la oración. Y sabe que le puedo decir que la 99.9 de ellos no sirven a Dios ahorita. Y es triste decirlo, hermanos, pero así es. Y yo me pregunto, ¿qué pasó? Y lo que pasó, hermanos, es que solo se quedaron en diciendo la confesión, creo en Jesús, pero no quisieron que fuera Señor de ellos. Porque ser Señor habla de que te tienes que negar a ti mismo. Ya no debe ser igual. ¿Verdad? Así debe ser, hermano. Cuando Jesús invita a alguien al reino a recibir perdón y salvación, era para el resto de sus vidas, no solo un momento o solo una emoción, hermanos. Y sí hay emoción, hermano. Yo sé, cuando yo escuché el mensaje, después de estar 10 años en iglesia, y escuché el mensaje a través de un canto de Cristo en la cruz porque murió, yo me quebranté, lloré, pero hubo en ese momento una decisión que yo desde ese momento decidí seguir a Dios y no volver atrás. Y hermanos, le cuento esto porque para el ejemplo que estamos viendo, Él quiere que, hermano, ¿por qué Jesús nos lo pone así? Él quiere que cuidadosamente pienses y entiendas el compromiso que vas a hacer, porque va a ser por toda tu vida y no un momento. Esto incluye, hermanos, el arrepentimiento de pecado, confesarlo como Señor, obediencia a la palabra y obediencia al Espíritu Santo. Por vida. Jesús no quería que solo sea una temporada. No solo una temporada. Jesús no lo ponía tan fácil. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque él no quería nada superficial.
Y no estoy hablando cuando digo no, el que lo ponía difícil, no estoy hablando de la salvación, ya la explicamos. Estoy hablando de ser un discípulo de Jesús. Por ejemplo, en Juan 6, muchos discípulos, ¿qué hicieron? Lo abandonaron, ¿se acuerda? ¿Por qué lo abandonaron, hermanos? Eran discípulos, ¿se acuerda que vimos que eran discípulos de Jesús? Que andaban siguiendo a Jesús como discípulos, pero dice que lo abandonaron. ¿Sabe por qué? Porque los estandartes estaban muy altos, demandaban demasiado. Ahora en los versos tenemos 3 ilustraciones de alguien que desea seguir a Cristo aquí. La palabra seguir aparece en cada uno. 2 dicen te sigo y otro Jesús le dice sígueme. Llamándolos a todos a una completa devoción y no un momento, sino por vida, hermanos. Es lo que dijo él en Lucas 9:23. Se lo voy a leer. ¿Se acuerda? Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, nomás cuando quieras. Cada día y sígame. Esto es de cada día, hermanos, no nomás de fin de semana. Cuando queremos, no, esto es de cada día. Esta es la verdadera invitación que Dios hace. Cuando llamamos a alguien a la salvación, los llamamos a que se nieguen y que mueran a ellos mismos y que continúen siguiendo cada día de sus vidas. Porque no podemos seguir igual, hermanos. Eso es lo que quiere decir, que te niegues a ti mismo y tomes tu cruz. Eso quiere decir que ya no puedes ser el mismo. La palabra negarte afirma que no tiene, esto es lo que quiere decir la palabra, negarte. Afirma que uno no tiene conexión con uno mismo. Olvidarse de uno mismo. Perder de vista uno mismo y sus propios intereses. Eso es lo que es seguir a Dios, negarte a ti mismo. ¿Está dispuesto a eso, hermanos? A negar todos tus intereses, todo lo que tú deseas. Porque para eso era lo que vivíamos antes de que vinimos a Jesús, ¿no? Vivíamos para nosotros mismos, para satisfacer nuestros deseos. Jesús está diciendo, si quieres seguirme, tienes que llegar al punto donde ya no te quieres asociar con el quien eras. Abandonar al viejo compa o al miserable. ¿Se acuerdan del miserable? Que nos decía el hermano René, que sabía nadar. Tenemos que abandonarlo. Hermanos, seguir a Cristo tampoco es venir en Navidad o la Pascua, o el día de resurrección, o un evento, porque muchos creen que eso los hace cristianos, hermanos, pero también hay aquellos, hermanos, que venimos cada domingo. Nosotros, hay aquellos que se van más allá de nomás venir el Navidad y resurrección y eventos especiales. Venimos todos los domingos, pero el resto de la semana ¿seguimos nuestros propios deseos o seguimos los deseos que Dios tiene para nosotros? Hermanos, el verdadero cristianismo es todo el tiempo. Es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque cuando llegas a reconocer tu gran necesidad por Dios, ya las condiciones que pone Jesús no te van a importar. Porque sabes que tu gran necesidad. ¿Por qué Jesús, hermanos, como le decía, por qué Él puso tantas condiciones y ponía estas barreras, como diciendo, porque Él no quiere nada superficial, Él quiere algo que sea verdad, que entiendas. Jesús ponía estas condiciones de negarte, tomar tu cruz, amarlo primero, como lo hablamos la última vez. En otras palabras, te está preguntando, ¿qué es más importante para ti? Y no que te vaya a pedir esto, hermanos, no te va a pedir todo esto, pero Él conoce los corazones. Y cuando entiendes tu necesidad, no te iba a importar las condiciones que Jesús ha puesto en su palabra. En Mateo 8:19, hermano, que viene siendo el paralelo de estos versículos, Jesús es confrontado por estos 3 hombres y a cada uno le pone condiciones. Y los 3, hermanos, tristemente se fueron sin compromiso. Ninguno respondió positivamente a lo que Jesús dijo. Y sabemos, hermanos, que a Jesús lo seguían muchos por diferentes razones. Ellos sabían, hermanos, ellos tenían evidencias de que Él era el Mesías.
Y estos 3 hombres aquí que vamos a estar viendo están convencidos y dicen que están listos para seguir a Jesús. 3 hombres interesados en Jesús como es que Jesús le responde a ellos. ¿Cómo es que Jesús les va a responder? Vamos a ver el primero. En el versículo 57 de Lucas 9. Vamos para allá, Lucas 9, quiero que estén ahí conmigo. Versículo 57. Diga amén cuando llegue ahí para que ya sepamos que está ahí. 9:57, Lucas. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sabe que Mateo nos dice que era un escriba, hermano? Era un escriba. Este es un momento de emoción. Es donde quieres que la gente esté, ¿no? Un tiempo de emoción. Sabemos porque este hombre, si usted lee todos los relatos del paralelo de estos capítulos, de estos versículos, el Mateo 8, usted va a ver que estos 3 personas habían visto muchos milagros. Vieron que Jesús estaba sanando a diferentes personas. Y ellos estaban en un momento de emocionados, estaban listos para seguir. Ellos decían, yo estoy listo para seguir a Dios, estoy viendo todo lo que está haciendo. Y ha llegado ese momento de devoción dicen ellos, te seguiremos a donde quiera que vayas. Hermanos, este es un escriba. Los expertos de la ley son los escribas. Son los que interpretaban la palabra de Dios. ¿Sabe que los escribas, hermanos, tenían sus propios discípulos? Andaban con sus discípulos ahí detrás de ellos, aprendiendo. Y ahora este escriba le dice a Jesús, tú eres mi maestro ahora, quiero ser tu discípulo. O sea, ya me imagino, hermanos, si estuviéramos en estos tiempos, tener un escriba como discípulo. ¿Se imagina a Jesús poniendo el testimonio en YouTube del escriba? Religioso se convierte a discípulo de Jesús. Dice él, yo te seguiré. Yo te seguiré es más que un momento, hermanos. ¿Sabe que Jesús ya sabía el corazón de este hombre? Vamos a Juan 2:23. Jesús conoce cada uno de nosotros y cada motivo que hay en nuestros corazones. Es Juan 2:23, dice. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron. Ve que aquí está otra vez. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Sí ve, hermano, aquí lo que dice? Ellos miraban las señales, miraba todo lo que está haciendo. Hermanos, mire, yo no tengo nada contra milagros y señales, hermano. Si Dios ha hecho milagros en nuestra familia, pero no puede ser su base, hermanos, para su caminar con Dios. Mire, todos los que caminaron en el desierto vieron la nube, vieron tantos milagros y nadie de ellos entró a la tierra prometida. Porque, hermanos, no estamos basando nuestro caminar en Dios por milagros. Si nosotros mismos, el milagro más grande es que hayamos sido salvos nosotros. Es el milagro. Si Dios hace un milagro, gloria a Dios. Damos honra a Él. Pero si vemos en las Escrituras, la mala generación buscaba milagros. Adúltera generación buscaba milagros. ¿Qué les dijo Jesús? No les voy a dar ningún milagro, solo que el de Jonás. 3 días en la ballena y al tercer día estaba hablando sobre su muerte y su resurrección. Es lo único que necesitamos. Y Jesús, ¿qué le responde? Pero ¿qué cuando alguien nos dice, hermanos, como estos hombres, quiero ser un discípulo, le dice a Jesús, y yo te voy a seguir donde quiera? Porque si alguien nos dice, quiero seguir a Jesús, nosotros no podemos ver el corazón, ¿verdad, hermanos? No podemos, pero Él sí los pudo ver, Jesús. Jesús le dice, ¿me quieres seguir? Tienes que saber
que no vamos al Hilton? No vamos al Ritz-Carlton. Es lo que le estaba diciendo Jesús. Jesús le responde. Porque nosotros no sabemos, hermanos, los corazones de las personas. A nosotros solo se nos ordena como el sembrador, tirar la semilla, echar la semilla. Jesús se va a encargar del crecimiento y regar y todo eso. Nosotros estamos para dar la semilla. Si fuéramos como Jesús que conociéramos, pues eso fuera diferente. Pero no somos. Él sí sabía las intenciones de estos tres hombres, pero le responde. Le responde en Lucas 9:58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús es omnisciente, hermano, omnisciente, y conocía el corazón de este hombre. Jesús sabía que le gustaba a este hombre las comodidades y le da donde más le duele, le da donde más le dolió. Jesús le dice: las zorras y los pájaros tienen lo básico. Es lo que le está diciendo. Pero yo ni eso tengo, le está diciendo Jesús. Ni eso tengo. No esperes comodidades, le dice Jesús. Porque Jesús hace ¿por qué está haciendo Jesús un gran asunto de esto, hermanos? Porque era un gran problema en la vida de este hombre, las comodidades. Y es lo que Jesús le está diciendo. No se trata de ser cómodo o las comodidades. Se trata de negarte a ti mismo. Y muchos hermanos, muchos dicen: sí, yo te sigo. Pero ¿qué hay para mí si te sigo? En eso solo lo que muchos les interesa. No a negarse a sí mismo a ellos. No se trata de satisfacer mis propios deseos, sino negarme a mí mismo y ser transformados a través de eso. Si tratas de abandonar lo que Él te pide, con tus propias fuerzas no vas a poder. Él te va a dar las fuerzas para dejar las cosas a través de su Espíritu Santo. Pero cuando tú, hermanos, conoces tu desesperación, no te va a importar, como dije, no te va a importar las barreras o las condiciones que Él ha puesto. Y si estás tan desesperado, no te va a importar esa condición. Mire, Jesús manda a sus discípulos, dice, a Samaria. Es cuando iba a ir para allá para encontrar un lugar para descansar, porque Él quería dormir y descansar en Samaria. Pero sabe que allí no lo querían, no lo quisieron. ¿Se acuerdan que hasta Santiago y Juan cuando dijeron que no lo querían? Dijo Santiago y Juan: ¿quieres que mandemos fuego de arriba? Para consumirlos, porque no lo quisieron. ¿Se imagina? ¿Qué actitud de los discípulos? Jesús le dice: no, calmaos. No necesitamos hacer eso. Le dice. Pero en Nazaret tampoco lo querían, hermano. Lo quisieron echar de un barranco. No lo querían. Dice Jesús, le dice a este hombre: no te prometo comodidad, pero sí te prometo algo. Vaya conmigo a Mateo 10:16. Vamos a ver qué nos promete el Señor cuando queremos ser un discípulo de Jesús. Mateo 10:16. Y no estoy diciendo, hermanos, tampoco no me malentienda, que cuando uno sigue a Jesús todas las cosas van mal. No le estoy diciendo eso. ¿Sabe que seguir a Jesús es lo más bonito, lo más bello, lo más maravilloso que puede pasar en su vida? Oh my, es lo más, sí, hermano, es lo más lindo. Yo nunca me arrepentiría de regresar a lo que era antes o lo que tenía antes comparado a lo que tenemos hoy. No, hermanos, no. Nomás le estoy diciendo lo que la palabra dice de ser un discípulo, que veamos qué es lo que dice la palabra. Mire lo que nos promete el Señor en Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Híjole, ya con eso, ¿verdad? ¿Cuántos no se irían? Como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque, otra promesa, os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mi nombre, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo
¿O qué vas a hablar? Porque en aquella hora os será dado lo que debes de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará, mire hermanos, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seráis aborrecidos por todos por mi causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Estás dispuesto, hermanos? ¿Estás dispuesto a seguir a Dios hasta el fin? Si decides seguirme, dice Jesús, sí va a haber una corona. Pero el camino que vamos a esa corona, hermanos, hay una cruz que primero tenemos que llevar y cargar cada día. Me recuerda a Mateo 13, 20, 21, se lo voy a leer rápidamente. Y el que fue, dice, es Mateo 13, hermanos, 20 al 21, si lo quiere leer. Me recuerda al sembrador, a lo que este hombre, la condición del corazón de este hombre. Mateo 13, 20 al 21. Es la semilla que cayó sobre el pedregal. Dice, y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pero lo recibió con gozo, hermano. Se parece a este hombre que estaba ahí, listo, con gozo. Yo estoy listo para seguirte todo el tiempo, toda mi vida. Tenía el gozo, pero no tenía raíz. Ahí es donde está la clave, hermanos. Por eso estamos bendecidos, hermanos, de estar en una iglesia donde se nos enseña verso por verso. Porque ahí es cuando vamos aprendiendo y vamos creciendo. Las raíces van creciendo a través de la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, que no sea solo un momento o una emoción, sino que sea algo verdadero. El segundo, hermanos, aquí, vamos a ver el segundo. El segundo dice, Lucas 9:59. Y dijo otro, sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya en tierra a mi padre. Hermanos, no piense que su papá estaba ahí muerto en su casa. Y Jesús no le dice, porque si Jesús sabía que no era su papá el que estaba muerto y que necesitaba ir a enterrarlo, si no Jesús no le fuera dicho eso, porque los judíos tenían 30 días de luto para velar a su papá y Jesús no le fuera dicho esto, porque era honorable que el hijo hiciera esto y fuera a hacer esto. Pero la cosa es que no estaba muerto su papá. No estaba muerto. Lo que le está diciendo aquí el hombre, lo que él está diciendo es, he esperado tanto tiempo para irme ahorita sin mi herencia. Es lo que estaba diciendo él. Él no quería dejar su herencia. Por eso dice, espérame un poquito. Deja que mi papá se muera y luego te sigo. ¿Y qué le respondió Jesús? Versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo que los muertos van a enterrar a los muertos, hermano? ¿Un muerto se puede enterrar? Está hablando de los muertos que no conocen a Dios, los que están muertos espiritualmente, hermanos. Espiritualmente. Él está diciendo, deja que de los que se están preocupados por lo temporal, se encarguen de lo temporal. Dice, pero tú ven y predica el reino. El reino, le dice. Es lo que le dijo. Dice, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja lo temporal a los que están viviendo en lo temporal y tú ven y sígueme. Entonces el versículo 61, la tercera persona. Vamos a ver cómo Jesús le responde. Tercer hombre en versículo 61. ¿Ya está ahí? Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero, siempre cuando hay un pero, ya hay como, como que no, déjeme que me despida primero de los que están en mi casa.
dice, déjale, digo adiós a mi familia. Y no tiene nada de malo que vaya y que se despide de su vida. Puede que este hombre, hermanos, amaba más a su familia que a Dios. ¿Recuerdan de los versículos que se los voy a leer otra vez? Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, ni he venido para traer no he venido paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Imagínense, hermanos, lo que hizo Jesús. Que si regresaba a su familia, a lo mejor lo iban a convencer que no fuera. Por eso Jesús le dice, sígueme ya. Jesús le responde, versículo 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniese su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. En otras palabras, le está diciendo esto, hermanos. No puedes arar un surco mirando hacia atrás. ¿Por qué, hermano? Porque le va a salir todo chueco, ¿no? Le va a salir todo chueco. Tienes que estar viendo derechito. No puedes tener un corazón dividido, lo que le está diciendo, hermanos. Es lo que le está diciendo. Sí, y Dios es lo que quiere, un corazón completamente con toda devoción. Estamos, hermanos, le pregunto ya para acabar, dispuestos a dejar todo por seguir a Jesús. ¿Reconoces lo valoroso que es Jesús? ¿A qué son las cosas que te impiden en esta tarde, hermano? ¿Qué te impide? ¿Qué te estorba para seguir a Jesús? Para comprometerte y vivir una vida de un discípulo. La comodidad, el dinero, la familia. Jesús nos dice, hermanos, en esta tarde, sígueme, pero sígueme cada día hasta el final. Amén. Amén. Vamos a orar. En esta tarde vamos a tener la Santa Cena, hermanos. Vamos a tener la Santa Cena y es un tiempo, hermano. La Santa Cena es un tiempo de reflexionar en dónde estamos espiritualmente, hermanos. Reflexionar mis amistades, con las relaciones que tengo. Porque Pablo dice que nos examinemos nuestras vidas. Porque dice que muchos tomaban la Santa Cena y hacían lo mismo que estaban haciendo en Malaquías, deshonraban la Santa Cena. Y queremos, hermanos, si hay alguien en esta tarde que no conoce a Dios, puedes hacer esa oración. Puedes hacer oración, pero que Él sea el Señor de tu vida y no solo una confesión. Y si en esta tarde tú no conoces a Dios y quieres participar en la Santa Cena, esto es para los creyentes que recuerdan la muerte y la resurrección de nuestro Dios, lo que Él hizo por nosotros. Y tú no puedes recordar eso si no conoces a Dios, si no tienes a Dios como tu Salvador y Señor de tu vida. En esta tarde, hermanos, inclinen su rostro y los hermanos van a estar pasando los elementos mientras cantamos un canto. Y si tú no conoces a Dios, te pido que hagas una oración y vamos a hacer esta oración. Y con todo tu corazón vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, en esta tarde, gracias, Señor. Yo sé que no conozco a todos que están aquí, Señor, pero tú los conoces, Señor, así como conocías a estos 3 hombres, Señor. Tú sabes sus corazones, sus necesidades, Señor. Tú sabes, Señor, qué hay dentro de ellos, Señor. Si hay alguien, Señor, en esta tarde que no te conoce, que te reciba, Señor. Que te confiese como Señor y Salvador, Señor, y que te siga, Señor, cada día, Señor, de sus vidas, Señor. Que ellos, Señor, si quieren seguirte, si no vean atrás, Señor, sino que sea algo, Señor, no sea un momento ni una experiencia, sino que sea algo que va a transformar sus vidas y que ellos lo van a poder ver en sus vidas a través de todo lo que hacen, de lo que ven, de lo que escuchan, una transformación completa, Señor. Y en esta tarde, Señor,
Si hay aquellos que no te conocen, Señor, que te reciban, Señor, como Salvador, Señor, y que tú estés con ellos y les muestres, Señor, que ellos, Señor, sin ti no son nada, Señor. Y que tú eres el único, Señor, que tienes el agua que da vida eterna, Señor. Así como decía mi hermano, la palabra que da vida y que nos transforma, Señor. Y en esta tarde, Señor, mientras nuestros hermanos pasan los elementos, que cada uno considere y que esté meditando en sus corazones, Señor, lo que tú tienes para ellos y lo que tú quieres, Señor, que cambiemos en nuestras vidas, Señor. Lo que tú quieres quitar, Señor, que estorba, Señor, las cosas que hemos deshonrado, Señor, las cosas que no hemos valorado, Señor, en nuestras vidas que nos has dado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, y que crezca, Señor. Dale crecimiento, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.